El problema que vamos a hacer es sobre la variabilidad de la muestra, que es un factor que afecta a la fiabilidad. Bien, vamos a ver el enunciado del problema de examen y me dicen en la aplicación de un test de razonamiento a una muestra de 400 sujetos hemos obtenido un coeficiente de fiabilidad de 0,80. La desviación típica del test es 4. Calcular el coeficiente de fiabilidad del test si se lo aplicamos a una muestra de 200 sujetos en el que la desviación típica fuera el doble que en la muestra anterior. Bien, entonces vamos a ir poniendo los datos. Me dicen que la primera muestra es de 400 sujetos. Hemos obtenido un coeficiente de fiabilidad. El coeficiente de fiabilidad de la primera muestra sería de 0,80. Y la desviación típica de la primera muestra me dicen que es de 4. Ahora, calcular el coeficiente de fiabilidad del test si se lo aplicamos a una muestra ahora de 200. Ahora tenemos una muestra de 200. Y me están pidiendo el coeficiente de fiabilidad, o sea, el coeficiente de fiabilidad de la segunda muestra, este de aquí el que me están pidiendo. En el que la desviación típica fuera el doble que la muestra anterior. Si aquí tenemos 4, la desviación típica aquí sería el doble, que sería 8. Bueno, pues ya con esto tenemos los datos. Tenemos las dos muestras, el coeficiente de fiabilidad de la primera muestra, el de la segunda es el que me piden, la desviación típica de la primera muestra, que es 4, y la de la segunda me dicen que es el doble. Bien, si nos ponen un problema de este tipo hay que aplicar esta fórmula de aquí, ¿vale? Que esta fórmula la tenemos en la página 14 del formulario. Entonces solamente lo que hay que hacer es sustituir. Tenemos la varianza de la primera muestra, 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la primera muestra. La varianza de la segunda muestra, 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la segunda muestra. Entonces, ¿cuánto es la varianza de la primera muestra? La desviación típica de la primera es 4. La varianza sería aquí el 4 al cuadrado, que es 16. Aquí ponemos 16. Ahora, 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la primera muestra, que es 0,80. 0,80. Bien, y ahora es la varianza de la segunda muestra. La varianza de la segunda muestra sería 8 al cuadrado, que es 64. Por 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la segunda muestra, que eso es lo que me piden que calcule. Bien, en el formulario ya viene despejado eso. El coeficiente de fiabilidad de la segunda muestra ya viene totalmente despejado, con lo cual solamente sustituir aquí. Pondríamos 1 menos. Ponemos 1 menos la varianza de la primera muestra, que ya vimos antes que era 16. Aquí ponemos 16. Partido de la varianza de la segunda muestra, que ya pusimos aquí 64. Aquí ponemos 64. Por 1 menos el coeficiente de fiabilidad de la primera muestra. Ponemos aquí 1 menos y el coeficiente de fiabilidad de la primera muestra es 0,80. 0,80. Bueno, y ya tendríamos aquí, haciendo esto con la calculadora, ya tendríamos el coeficiente de fiabilidad de la segunda muestra, que esto es igual a 0,95. Aquí lo mejor es hacer lo que está dentro del paréntesis, 1 menos 0,80, que es 0,20, luego lo multiplicamos por 16 y lo que me dé eso lo dividimos entre 64. Y ya 1 menos todo lo que haya salido todo esto. Bien, 0,95, el resultado está aquí, que es la C. O sea, la respuesta correcta de este examen es la C. Bien, esto es muy importante, lo ponen mucho en teoría. En este caso, al ser la varianza de la segunda muestra mayor que la varianza de la primera muestra, el coeficiente de fiabilidad de la segunda muestra tiene que ser mayor que el coeficiente de fiabilidad de la primera muestra. Y aquí lo tenemos, el coeficiente de fiabilidad de la segunda muestra 0,95 y el de la primera 0,80. ¿Por qué? Porque la varianza de la segunda muestra es mayor que la varianza de la primera muestra. La varianza de la segunda muestra es 64 y la varianza de la primera muestra es 16. O sea, si la varianza de la segunda muestra es mayor que la de la primera, también el coeficiente de fiabilidad de la segunda muestra tiene que ser mayor que el coeficiente de fiabilidad de la primera muestra. Bueno, pues ya con esto
hemos terminado este ejercicio de examen. Esto también lo ponen casi todos los años, suelen poner un problema del factor de la variabilidad de la muestra, que es un factor muy importante que afecta a la fiabilidad. Hay dos factores que afectan a la fiabilidad. Uno es la longitud del test, que ya hemos hecho un vídeo de un ejemplo, y otro es la variabilidad de la muestra. Entonces, normalmente los exámenes suelen poner un problema de cada, un problema de un factor y otro problema de otro factor, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Hasta otro día, adiós.